como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, oye bien, Acuario, tu punto débil, digamos, son los pies, las pantorrillas, más que todo las pantorrillas. El querer saltar, el querer buscar siempre la libertad, en querer lanzarse al aire como los pájaros. Eso es realmente tu felicidad. La felicidad tuya no está solamente en el hecho de tener una pareja y de ser feliz, sino en el hecho de que esa pareja te deje vivir, te deje ser libre. Pareciera que así son las cosas, que dentro de todo, a pesar de que tú quieres tener tu relación con tu pareja, tú también quieres otra relación interna para ti solo, para ti sola, de que te respeten tu espacio y de ser feliz dentro de ese círculo de una relación con alguien. Eso es así, y para eso te digo que tus pantorrillas son el punto débil. O sea, cuidado con los dolores, con las varices de las piernas, las pantorrillas, porque eso es la presión que hay porque estás estancado, porque estás sentado, porque te tienen castigado en un sillón o en una silla y no te puedes mover, virtualmente hablando. Entonces, si energéticamente no te dejan salir y saltar y ser libre como los pájaros, entonces ahí vienen los problemas. Vienen problemas tanto de orgánicos como problemas de pareja. Bueno, vamos a ver entonces, ya hablé por este lado y te voy a decir, mi querido y adorado Acuario, yo soy Carmen y estas lecturas son para el amor, el desamor y quizás alguna otra cosita más, ¿sabes? Vamos a ver entonces qué te dicen para ti, una sola carta que voy a sacar para ti específicamente. Esto no tiene que ver con tu parejita porque ya vamos a hablar de ese firifiri o de esa firifiri. Vámonos, primero vamos por partes. ¿Cuál es? ¿Qué te quieren decir? ¿Qué te manda a decir el tarot? Veamos. Aquí lo pongo. Mira pues, el 5 de espadas y está al revés, está invertida. Si estuviera derecha, estamos aquí hablando como que tomando decisiones, como queriendo imponer decisiones entre el ayer y el mañana, como queriendo querer imponer quizás muchísimas de tus condiciones al pasado o al futuro. Recuerda, mi querido Acuario, no eres tú quien para decir en qué momento van a hacerse las cosas. Sencillamente tú tienes es que decretar, declarar, afirmar que las cosas se van a dar como el universo y como convengan para ti y para los demás. No puedes venir a imponer que se hagan las cosas porque sí. Eso hay que estar claro en eso. Sencillamente tú tienes que hacer una separación entre lo que pasó y lo que va a pasar y tú que estás en el presente. Vive tu ahora y tu presente. Vive el aquí y el ahora. El pasado, ya eso pasó. El futuro no lo conocemos. Conoces es tu presente. Así que guíate y como digo, y vive por ese presente nada más. ¿Quieres volar? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres liberarte? Hazlo ahora en este momento, en tu presente, ahorita, y disfrútalo como debe ser. Ok, vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir las cartas del oráculo de Lenormand y vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a ver, aquí hay cosas interesantes que te tengo que decir con respecto a esa persona especial, ¿oíste? Del pasado. Ya las vamos a hablar. Primero quiero sacar estas cartitas, 3, corto aquí, porque tú sabes cómo es Lenormand, que dice cosas de un fuá, y eso es lo que me encanta. Aquí hay una chica que está esperando, alguien que está esperando, no sé si tú esperando a alguien o alguien esperando por ti. Vamos a seguir viendo acá. Aquí una puerta que se cerró en cualquier momento de tu vida y una puerta que se está abriendo. Te hablo de eso ahorita en este momento. Y aquí veo a un sacerdote. Veo aquí que definitivamente hay que rezar, hay que pedir, hay que, digamos, estar como más cerca de nuestro ser interno, de ese alguien por la cual que tú pides, alguien,
tu ángel guardián o algún santo que tú realmente le pidas, tú necesitas estar bastante más cerca y pedirle más. Y aquí veo una habitación muy cómoda para ti o para la relación. Pareciera ser que la relación o la situación puede acomodarse y puede darse mejor ahora. Vamos a ver, para continuar, para seguir, porque ya te voy a seguir hablando de esa puerta que se está abriendo. La carta de los guías. Esta es una carta que te mandan tus guías. Y vamos a ver qué dice. Arriésgate. Salta. ¿Te acuerdas que hay que saltar porque eres Acuario? Sal de tu confort y recorre los caminos que te lleven a la felicidad. Así mismo es. Lo tuyo es la libertad. Eso es lo que a ti te amarra. Fíjate tú la contradicción de todo esto. La libertad para ti es la mejor arma que puede tener tu pareja para conservarte. Wow, si me escuchan estos ex, inmediatamente, ¿qué van a hacer? Así sí que te digo, o las parejas que escuchen esto. La mejor arma para mantener a un acuariano al lado de uno es darle libertad. Eso es lo mejor que hay en todos los sentidos. No criticarle todo el tiempo, ni estar teniéndolo como diciendo, hay que hacer esto. No, señor, es todo lo contrario. Déjalo que haga sus cosas, deja que se maneje a como sienta. Dale la libertad. Y si le puedes, como quien dice, ayudar, o mejor dicho, ser el cómplice de esa libertad, mejor todavía. Un consejo que le doy a todas aquellas personas que tienen a su lado un Acuario. Vamos a ver entonces, mira, cuando yo te digo aquí que esta puerta, se te está abriendo una puerta, es porque probablemente a lo mejor alguno de ustedes quedó desempleado. Y al estar desempleado en muy poco tiempo, oye bien, muy poco tiempo para que consigas nuevo trabajo, ¿ok? Un nuevo trabajo que se va a abrir para ti. Así que no te preocupes, va a haber trabajo para ti. Eso sí, te dice Lenormand que por favor te encomiendes también, que no hagas el trabajo solo o sola, que pidas ayuda a tu ser interno, a quien tú quieras creer, a tu Dios poderoso, a Jesús, a quien sea, a quien tú le tengas que pedir, no importa la religión, a quien tú le tengas que pedir, pídele que te ayude y vas a ver cómo así va a ser. Y te veo en una situación bastante cómoda. Vas a salir de aquí quizás de una situación un poco maltrecha, creyendo que te va a llegar el agua quizás al cuello, pero no te llegas a ahogar. No te preocupes por eso. Vamos a seguir entonces acá y sí que te voy a decir una cosa. Esta persona del pasado va a pedir que no le abandones. Esta persona del pasado no quiere que te vayas. Esta persona del pasado, si se fue y regresó y tú no estás, va a querer que tú vuelvas. Esta persona te está pidiendo que le perdones, que le des el chance para demostrarte que ha cambiado. Pero vamos a ver entonces qué más te dicen aquí las cartas de nuestro querido y adorado Tarot Rider. ¿Ok? Vamos a ver qué te dicen. Voy a poner las carticas aquí. Y vamos a ver. Mira, pues esa persona necesita venir a hablarte, quiere hablarte, que le des un chance para cambiar, porque quizás a lo mejor últimamente ha descuidado sus propias responsabilidades o descuidó sus responsabilidades y por eso tú tuviste que, como quien dice, porque sí que te digo, de todas eres una persona responsable y no quieres a tu lado a alguien que no sea como tú. Eso también pasa, ¿no? Muchísimas veces la decepción y el acabar con digamos, con la admiración que uno pueda tener. Mira, esta persona se ve que está bastante, digamos, no está muy fluida, que digamos, se siente poco fluida, mismo que va a venir a hablarte y tal y qué sé yo, pero se siente poco fluida. Pero para ti, tú dices que eso es ley y que eso es justicia, que esa persona ahora le toque, como quien dice, venir. Y esta situación, el resultado de esta situación o de esta relación es que va a tener un gran cambio de ciclo.
Viene para ustedes un cambio de ciclo, viene esta persona a querer replantear nuevamente, esa es la carta de corte y sí es cierto, esta persona de verdad va a tener o va a pasar un poquito de duelo, un poquito de tristeza contigo, no se la vas a hacer tan fácil, no se la estás haciendo fácil, mi querido Acuario. Ahora que estás probando quizás la libertad plena, entonces estás ahí en esa, ¿no? Te cuesta un poquito, pero eso solamente eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra, ¿sí? Mira, últimamente ha descuidado esa persona su responsabilidad o las descuidó y por eso fue que tú tuviste que te desencantaste, pues, te desilusionaste, ¿ok? Y ahora parece ser que el amor termina por actuar. Quizás necesites inclusive un tiempo para pensarlo un poquito más. Suelta para meditar. Hay que soltar para que medites. Y esa persona se va a sentir muy desolada, quizás con esa actitud tuya, porque le vas a decir, mira, yo ahorita lo tengo que pensar. Ahorita por ahora no, yo estoy haciendo un trabajo de no sé qué, o yo estoy haciendo un estudio de no sé qué más, o yo estoy estudiando de no sé qué, y ahorita yo no tengo tiempo para más nada, sino para mis estudios, o para mi trabajo, o para mi familia, o lo que fuere. Entonces esa persona va a quedar así como un poquito rezagada, pero mira, al final de cuentas, pareciera ser que como que puede haber una nueva oportunidad para esa persona. No se lo voy a decir como al 100%, porque te conozco, mi querido Acuario, que cuando ya ahora que estás conociendo lo que es la verdadera libertad, entonces te cuesta un poquito, pues, te cuesta un poco, digamos, ¿cómo te digo? Cambiar la libertad por volver otra vez con esa relación, ¿entiendes? Sin embargo, si esa persona se compromete a que te respete tu libertad, ya yo no diría más nada, yo diría que estamos hechos. Ok, mi querido y adorado Acuario, ahí sí que te digo, te pide que no, por favor, no le abandones o no le digas un no todavía, que le perdones, que le des un chance para cambiar. Esa persona está vamos a decir así, honestamente, está cambiando y tú necesitas más bien un poquito de tiempo para pensarlo, ¿de acuerdo? Sí es cierto, eso es así, vamos a decirlo, no podemos criticar eso. Vamos a ver, mi querido y adorado Acuario. Aquí está este libro que se llama El Libro de la Luz. Pregunta y el cielo responderá. Entonces vamos a ver qué pregunta podrías hacer tú y qué sería y esto sería entonces la respuesta. Pero no tanto como la respuesta, sino el mensaje que viene para ti. Mira, este mensaje es el 89 y se llama La Mentira. Mira lo que dice acá. Un pedacito te voy a leer porque es largo. Entonces vamos a ver si lo puedes comprender. Vamos a analizarlo entre los dos rapidito acá. ¿Por qué es que las personas mienten a los demás? Pregunta. ¿Por qué es que las personas se mienten a sí mismas? Pregunta. Por un motivo muy simple. Es extremadamente incómodo encarar la realidad. Es muy grande la incomodidad de tener que confrontar a una persona con lo que ella no quiere aceptar. Pero, ¿cómo es que eso se da? Pues bien, vamos por partes. Mentirse a uno mismo es la peor de todas las mentiras. Es aquella que reduce al ser humano. Aquel ser que no se acepta, no acepta sus limitaciones y deficiencias, no acepta sus errores, no acepta que no es como los demás y principalmente no acepta que no tiene que ser como los demás ni como los demás esperan que él sea. Ese ser vive en un conflicto interno permanente. Ese ser nunca será feliz. Crea la ilusión y cree en ella, de que es aquello que es más cómodo para sí mismo sin preocuparse de cuidar de lo que está haciendo a su energía original. Esta respuesta puede ser para ti que te la estén dando o para alguien que tú estés ahorita invocando, ¿de acuerdo? Después hay los que mienten a los demás. Ese ser es apenas cobarde. Yo no estoy diciendo que debes contar todo de tu vida a toda la gente. Si no lo quieres contar, no lo cuentes.
Todo ser humano debería cultivar algo de misterio. No hay mal ninguno en eso. Pero mentir, hacer pasar una por verdadera una afirmación falsa, eso sí que no. Puedes apenas decir que no quieres hacer comentarios sobre ese asunto o que no te apetece hablar, punto. Pero mentir nunca, ¿ok? Así que ahí te dejo yo entonces esa lectura, esa respuesta o quizás ese mensaje que te están mandando, mi querido Acuario. A veces uno mismo se engaña, ¿sabes? Uno a veces también se engaña y como dice ese mensaje, engañarse a sí mismo es la peor de las cobardías, es la peor de las mentiras, vamos a decir así, porque uno mismo se está haciendo daño. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Acuario, y nos estamos viendo pues en una próxima lectura, ¿de acuerdo? No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito. Bye bye.